Walter Ventosía ha vuelto al Perú luego de una estada más o menos larga en Nueva York y ha traído para presentar a quien corresponda un libro de relatos. ¿Llegaste a conocer a Woody Allen? Bueno, esa es una interesante pregunta que quizás el cuento te lo va a responder. Es una experiencia que ocurre la primera vez que yo llego a Nueva York, en el año 2000, y curioso de esa ciudad que tantas veces uno la ha visto en películas y que ha leído tanto en Nueva York, quise conocer a Woody Allen porque yo siempre he seguido su filmografía y aproveché la oportunidad que me avisó un amigo que se estaba presentando o se hacía un homenaje a cineastas neoyorquinos en el Lincoln Center, que es un centro cultural en Manhattan, y me fui para allá. Solamente lo vi pasar, vi su frente que parecía pues un empleado de banco, ¿no? Un financista, unos anteojos grandes. Pero bueno, en este cuento yo relato toda esa historia y lo que viene después en relación a lo que somos los inmigrantes cuando llegamos a una ciudad así, ¿no? O sea que es un relato a partir de un hecho real. A partir de un hecho real, así es. ¿Y los otros cuentos también son hechos a partir de un hecho real? Sí, no necesariamente experiencias propias, son historias que me han contado o que yo mismo he observado. Por ejemplo, el cuento El Aviador es una historia que yo escuché en el subway, en el transporte público. Yo vivía en ese entonces en la zona alta de Manhattan, que es una zona muy hispana, muy dominicana, capturada en el buen sentido de la palabra por los dominicanos desde la 125 hasta la 200 y tantos. Y yo iba en el tren y escuché la conversación de dos jóvenes, pero una conversación bastante violenta, donde uno despoticaba del padre con palabras muy fuertes y con un spanglish bien marcado, ¿no? E incluso escuché términos muy nuestros, bacán, ¿no? El yonja. Casi peruano. Sí, y yo volteé a mirarlo al personaje así, poquito de costado, porque hay que tener cuidado por esa zona, mirar de frente a alguien que habla de esa manera, ¿no? Porque ahí hay muchas pandillas también. En esa zona de Nueva York hay muchas, lo que llaman gangas, ¿no? Que viene de gangs, ¿no? Yo volteé a mirarlo y le vi un tipo, o era peruano o era ecuatoriano, ¿no? Pero por lo que escuché yo dije, este es peruano. Pero luego lo vi en la calle, en la zona de la 150 y tantos, yo vivía por la 152, y yo dije, este es el personaje que yo estuve viendo por ahí. Pregunté por ahí a unas personas, me dijeron, sí, él es un drogadicto, delincuente, qué sé yo, ¿no? Y al poco tiempo me enteré que él había muerto, y tiene que ver este cuento con él, ¿no? O sea que recoges básicamente de la realidad que te rodea los temas de tus historias. Sí, realmente la literatura es ficción, pero claro, en todo caso la ficción parte de la realidad, ¿no? Para crear una nueva ficción que se va a encontrar con la realidad del lector en este caso y se hace más real en la lectura misma. Y sí, yo parto de experiencias propias o de experiencias de otras personas que voy observando o que me cuentan lo que está pasando. Por eso es la presencia constante de Nueva York en esta serie de relatos. En este libro sí, en A quien corresponda sí, salvo un cuento, el penúltimo cuento, que lo ubico en un ambiente andino, pero que al final establece una conexión con Nueva York. Y ya el lector se dará cuenta de esto, pero el cuento empieza totalmente en un paisaje andino, rural, en un pueblo andino de una experiencia propia de hace muchos años, ¿no? Eso quiere decir que la gran urbe te ha producido un gran impacto. Sí, realmente, al margen de ese mito que claro, es Nueva York, ¿no? Que significa Nueva York, no solamente para los escritores, para cualquier artista, músico, teatrista, qué sé yo. No en vano dicen que es la capital del mundo, ¿no? Así dicen, ¿no? Y es la capital en este momento de la crisis del mundo también, ¿no? También. Así es. ¿Se siente, entre paréntesis? Se siente. ¿Cómo se siente? Se siente la crisis, económicamente hablando, se siente de muchas maneras. En el caso de los inmigrantes, podemos hablar de los inmigrantes documentados y los indocumentados. Lo peor es para los indocumentados, porque al no tener documentos, quienes los contratan hacen lo que quieren con ellos, les pagan lo que quieren, porque si este personaje no acepta un trabajo, detrás del hay 100 o 200 y cada vez están apareciendo más personas sin trabajo. Se ve, cierran grandes almacenes, están cerrando grandes empresas,
recortan las horas de trabajo, la atención, por ejemplo, en el transporte es muy malo ahora por la crisis, en las líneas aéreas también, se va notando la crisis por distintos lados, ¿no? Pero, sin embargo, los que hemos emigrado a este país, nosotros emigramos también por otras crisis, ¿no? Entonces, como que sabemos lo que es pasar una crisis, y eso conversábamos mucho ayer, conversamos con otros amigos escritores, o no escritores. Los hispanos estamos acostumbrados a las crisis y hemos podido sobrevivir crisis. Bueno, yo te interrumpí mientras estaba preguntándote acerca de la situación